Muchas gracias, señora Rodríguez. Señora ministra, cuando quiera. Gracias, presidenta. Mire, señora Rodríguez, lo que usted no puede estar satisfecha es de esa sopa juliana de mezcla, de mentiras, de bulos, de desinformación que usted nos sirve cada miércoles que le deja su grupo. Y sabe que esa circunstancia no puede en ningún momento limar lo que realmente tiene el PP en materia de igualdad. Y es una absoluta y radical incoherencia. Eso es lo que a ustedes les duele, la incoherencia en materia de igualdad. Mire, no se puede usted decir que defiende a las mujeres, pero votar en contra absolutamente de todos los avances. Ayer, del último avance defendiendo el Instituto de las Mujeres. No se puede usted llamar feminista, aprobar el Pacto de Estado contra la violencia de género y al mismo tiempo abrazar el negacionismo de Vox porque les necesitan para seguir gobernando. Mire, no se puede uno llamar feminista y al mismo tiempo estar recortando derechos de las mujeres, pero también derechos de los colectivos LGTBI. Hemos tenido que recurrir de inconstitucionalidad las dos leyes que recortan los derechos de las personas. Señora ministra, se le ha terminado el tiempo. Pasamos ahora a tratar las interpelaciones al Gobierno. La primera interpelación la formula el Grupo Parlamentario Mixto a la ministra de Igualdad sobre el apoyo a las víctimas de las pseudoterapias de conversión contra las personas LGTBIQ+. Para defender esta interpelación tiene la palabra la señora Micó. Gràcies, presidenta. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Quan vulgui, senyora Micó. Gràcies, presidenta. Senyora ministra, avui anem a parlar de teràpies de conversió, és a dir, de les tortures exercides contra les persones LGTBIQ+, amb l'objectiu de canviar la seva orientació sexual, la seva expressió, la seva identitat de gènere. Podria començar parlant dels estudis que acrediten els efectes devastadors d'aquestes pràctiques, estudis que conclouen que les víctimes poden acabar patint depressió, ansietat o fins i tot poden arribar al suïcidi. Però crec que és més útil que avui parlem de vides que de xifres, de persones reals, de víctimes que tenen noms propis, noms i cognoms, de persones que malauradament ja no estan entre nosaltres per culpa dels desgraciats que practiquen aquestes tortures. Y, señora ministra, hay un caso especialmente duro, el caso de Daniela, o Kendall, como la llamaban sus amigas, que era una chica trans. Daniela habló con su familia sobre su identidad de género cuando tenía 14 años, pero lejos de encontrar apoyo en su familia, a los 15 años fue internada en el convento de Ruilova, en Cantabria, un centro pensado para torturar a personas LGTBI. Como parte de la pseudoterapia, la obligaban a vestir como un chico, la hacían hacer trabajo físico y a jugar a fútbol todos los domingos. Era medicada con antidepresivos y con inhibidores de deseo sexual. Algunos días no podía ni levantarse de la cama hasta bien entrada la mañana por la cantidad de medicación que se veía obligada a tomar cada día. Finalmente consiguió salir de ese infierno, pero el infierno no acabó ahí. Desgraciadamente, las secuelas continuaron. Su familia la rechazó, la expulsaron de su casa, no querían hablar con ella y no la aceptaban. Y se encontró tan sola, tan abandonada y en una situación tan extrema que, desgraciadamente, no consiguió superarla. Daniela, con solo 22 años, se quitó la vida. Y si piensan que esta historia es terrible, esperen a escuchar el final. ¿Saben con qué nombre enterraron a Daniela?
Pues no la enterraron con su nombre, no la enterraron con el nombre que le habían impuesto, con el nombre que le llevó a ella a quitarse la vida, con el nombre que negaban su identidad. Ni siquiera la fotografía que había en su tumba era la fotografía de Daniela. Y claro, cuando hablamos de víctimas de pseudoterapias de conversión, estamos hablando del caso de Daniela. También, afortunadamente, hay supervivientes, personas como Xavi, como Pedro o como Mario, y tantas personas que han tenido que convivir con las secuelas de esta violencia que nunca debería de haber existido, pero que la han superado. Senyora ministra, davant d'esta realitat que li he explicat, les forces polítiques només podem tindre dos objectius. Un, combatre les pseudoteràpies i l'altre, protegir i reparar a les víctimes d'aquestes tortures. I les dues coses van de la mà, són dos cares de la mateixa moneda. No podem combatre les pseudoteràpies si deixem a les víctimes desemparades. Per això és tan important el debat que estem tenint aquestes setmanes sobre la tipificació penal d'aquestes tortures. Estem tramitant una llei, vostè ho sap, que convertirà en delicte sotmetre a una persona a una teràpia de conversió. Però aquesta llei, senyora ministra, naixerà incompleta si no incorpora també mesures de protecció i de suport a les víctimes. Perquè si les víctimes, o millor dit, les persones supervivents, no tenen una alternativa habitacional, és molt difícil que denuncien. És molt difícil que puguen arribar a ser lliures. Si és la seva pròpia família, si és la teua pròpia família la que el porta a un centre de pseudoteràpies, de veritat pensen, senyories del Partit Socialista, que la solució és obligar a viure a aquestes persones, a aquestes famílies que t'estan obligant a anar a una teràpia de conversió? De veritat estan disposades a permetre que continuen produint-se històries com la de Daniela? A Compromís això ens preocupa profundament. Ens preocupa moltíssim i, evidentment, perquè la lluita de les persones LGTBIQ+ és la nostra lluita. Però també perquè en València, en el meu país, s'ha convertit en el centre neuràlgic d'una autèntica trama dedicada a promoure i a practicar aquestes pràctiques de pseudoteràpies de conversió. I és per això, precisament, perquè avui vull explicar-los el triangle de l'horror de les pseudoteràpies que vivim allà al País Valencià. En primer lloc tenim a la Fundació Colegios Diocesanos Sant Vicente Mártir. Són 69 centres educatius on s'ha distribuït material per promocionar les teràpies de conversió. Material elaborat per Lourdes Illan, una psicòloga acusada d'aquestes pràctiques de pseudoteràpies. Una fundació que, a més, disposava de protocols orientats per a detectar l'alumnat LGTBI dels seus instituts i de les seues escoles i derivar-los cap a aquestes pràctiques. Atenguen al material que tractaven en quart d'ESO. El primer, un material en el que s'afirma que l'eliminació de la homosexualitat en la llista de les malalties de l'OMS va ser una burla a la ciència. Ho diu així. I no sols això, també diuen que lamenten les conseqüències de deixar de considerar l'homosexualitat com una malaltia mental. O sigui, literalment afirmen en este material de quart d'ESO que si no es una enfermedad no hay que curarla. Y a més diuen, si se deja de estudiar y investigar en las universidades públicas la forma de ayudar a las personas con AMS, atracción hacia el mismo serio, estem cometent un gran error. Això el material de quart d'ESO. I a més diuen i afegeixen que, malgrat tot, encara hi ha esperança perquè n'hi ha alguns psiquiatres que han continuat investigant i n'hi ha teràpies obertes al canvi que continuen en marxa. Això que és una solemne barbaritat continua perquè també expliquen en altres dossiers que les persones LGTBI tenen que ser objecte d'una detecció precoç, com si estigueren parlant d'una malaltia, i afirmen, a més, que se'ls ha d'oferir una teràpia adequada per aconseguir el seu dominio sobre sí mismos. O sigui, això és repugnant. I estem parlant de material dirigit a alumnes de quart d'ESO,
adolescents de 15 i 16 anys, persones que tenen l'edat de la meva filla, i és que per a mi, només de pensar-ho, és intolerable que en aquesta edat puguen estar rebent aquest material, aquesta basura propagandística disfressada de formació per a xiquets i xiquetes adolescents. És repugnant. Aquesta és una part del triangle que li estava contant, n'hi ha una altra. Trobem també el Col·legi Concertat Santiago Apóstol de Marchalenes. Este és el buque insígnia de les pseudoteràpies de conversió, amb el padre Òscar García Mulet al capdavant, autor d'un llibre que justifica les teràpies de conversió i que justifica el bullying que li poden fer als xiquets i a les xiquetes LGTBIQ+. Un llibre on s'expliquen els suposats indicadors per a detectar als xiquets i a les xiquetes que necessiten d'aquestes pràctiques, que ells es diuen acompanyament. No són teràpies de conversió, són acompanyaments que li fan a les persones LGTBI. Els símptomes per a xiquets que no juguen a futbol, que tinguen preferència per ídols i ídoles femenins, que mostren interès per activitats menys agressives per a les xiquetes, portar els cabells curts, com és el meu cas, vestir roba que és considerada masculina, no jugar amb nines o preferir fer activitats físiques i esportives. Però és que, clar, la gravetat no acaba ahí, perquè el mateix llibre justifica l'assetjament escolar contra menors LGTBI i concretament afirma: la falta de masculinidad repele de forma inconsciente i els companys no assetgen per maldat, sinó que ho fan com a part del propi procés de construcció identitària de la persona que s'ha de curar de la seva malaltia. Vull dir, és una autèntica barbaritat. Pues després està la tercera part d'aquest triangle que li estic contant que tinguem allà a València. Està el centre Madre Josefa Campos d'Alaquàs, on el docent Federico Mulet Valle practicava i promocionava les teràpies de conversió. Per cert, una persona que ha continuat cobrant nòmina pagada amb diners públics després de conèixer les activitats de tortura que feia als xiquets en aquests instituts. I al mig d'aquest triangle del terror apareixia el centre Mater Misericordiae, que depenia de l'arquebisbat de València, un centre on coincidien el pare Òscar García i Federico Mulet, dels que els he parlat abans. Un centre on es practicaven pseudoteràpies de conversió, un centre que finalment ha sigut suspès per l'arquebisbat, però que ho han fet tard i mal, i ha sigut suspès gràcies a la pressió que hem fet Compromís al País Valencià. Señora ministra, lo que ahora está en manos del Ministerio es muy simple. Es determinar si estamos dispuestos y dispuestas a continuar tolerando que aún existan personas y organizaciones que consideren que ser gay, lesbiana, bisexual o trans es una realidad a corregir. Y eso solo puede tener una respuesta: no estamos dispuestas a seguir a que esto continúe pasando. Pero el problema es que mientras ustedes, la gente, los diputados y diputadas del Partido Socialista comparten el diagnóstico en los discursos, continúan sin querer asumir completamente las consecuencias legislativas que este problema conlleva. Y mientras las instituciones no están a la altura de la gravedad de los hechos, las terapias de conversión continúan buscando todos los espacios posibles para sobrevivir. Mutan, adaptan el lenguaje, modifican los formatos, pero continúan existiendo. No se presentan como curaciones, se presentan como acompañamiento, como procesos personales, como orientación espiritual, como ayuda. Pero el objetivo continúa siendo exactamente el mismo: eliminar la identidad de las personas LGTBIQ+. Y señorías, esto no es educación, esto no es libertad ideológica, esto no es pluralismo, es la legitimación sistemática de la LGTBI-fobia. Aún más, es su institucionalización, es violencia. Y a nosotras, de verdad, nos sorprende la falta de ambición que estamos viendo, francamente, en esta legislación, en esta tramitación legislativa y parlamentaria. Porque el problema no es que no sepamos lo que tengamos que hacer, es que el problema es que el Partido Socialista no está teniendo el valor político para ir hasta el final con la tramitación de esta ley. Y desde Compromís, junto con Más Madrid, con Sumar, con Bildu, con Esquerra Republicana, con BNG y con Podemos, hemos puesto soluciones encima de la
mesa. Lo hicimos primero presentando una proposición de ley propia y después lo hemos vuelto a hacer presentando enmiendas a la proposición de ley que se está tramitando y que justo esta tarde llega a la Comisión de Igualdad. Si asumimos, y vaig acabant, presidenta, si asumimos que las terapias de conversión son una forma de violencia y tiene que estar tipificada en el Código Penal, entonces las víctimas tienen que tener derechos reales como el derecho a la alternativa habitacional y también recursos para poder salir de esas torturas. Y tenemos que asumir de una vez por todas que las víctimas no pueden continuar cargando solas con el peso de la denuncia. El Partido Socialista tiende a abordar los problemas profundos con soluciones superficiales. Una herida abierta no se soluciona con una tirita y la violencia estructural no se combate con una declaración institucional o con un texto normativo que solo tipifica el delito. Tenemos que ir más allá. Señora ministra, ¿está dispuesta a actuar como si realmente entendieran la gravedad de todo lo que les he contado? Gracias. Moltes gràcies, señora Micó. A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Igualdad. Gracias, presidenta. Señora Micó, no solamente entendemos, sino que compartimos el objetivo y también compartimos el sufrimiento de las víctimas. Y estamos en la misma línea de actuar que usted y estamos comprometidos para seguir avanzando en la igualdad real y efectiva, porque aquí hay un problema de diversidad, de que en determinadas partes del territorio, especialmente en Valencia, la diversidad no se admite. Y no solamente no se percibe como positiva, como enriquecedora, como incorporación de talento a la sociedad, sino que tenemos que luchar contra la represión que desde el Gobierno de Valencia se pretende hacer con los derechos de las personas LGTBI y por eso hemos recurrido de inconstitucionalidad hace muy poco tiempo la ley precisamente de su comunidad que intentaba recortar los derechos de las personas. Afortunadamente está en suspenso hasta que decida el Tribunal Constitucional. Pero, como le digo, lo importante es reconocer el dolor, acompañar y, por supuesto, seguir avanzando y seguir legislando contra no las terapias de conversión, que yo creo que ese término, desde luego, no se ajusta a la realidad, porque son terapias de restricción de la identidad de las personas, son, en definitiva, terapias absolutamente contrarias a la dignidad de las personas, a los derechos fundamentales y a la igualdad y a la no discriminación. Por eso, precisamente, hemos promovido una proposición de ley que se está debatiendo, que se debatirá también esta tarde, para elevar estas conductas al ámbito penal. Una iniciativa coherente con el camino recorrido por nuestro país durante las últimas décadas y que está caracterizado por la ampliación de derechos, la lucha contra la discriminación y la protección efectiva de las personas LGTBI+. Nuestro país indudablemente ha avanzado y ha avanzado de manera decisiva en estos últimos años. Fíjense que estamos ahora celebrando el 40 aniversario de la incorporación de España a la Unión Europea. Hace muy poco teníamos leyes tan denigrantes para las personas LGTBI+, como la ley de vagos y maleantes, la ley de peligrosidad social. Venimos de eso hace prácticamente 4 días. España hoy es de los países más avanzados en respeto de igualdad y en respeto a los derechos de las personas LGTBI. Hemos sido reconocidos precisamente en Europa, sobre 49 países del Consejo de Europa, como los mejores en la protección de los derechos de las personas LGTBI. Este es nuestro compromiso y lo vamos a seguir manteniendo. Por eso creo que es importante reconocer el salto cualitativo que ha dado nuestro país en materia de igualdad y en materia de reconocimiento de las personas LGTBI+. Un reconocimiento que refleja un camino hacia la igualdad real y hacia la remoción de todos los obstáculos que todavía quedan para que ese ejercicio sea real y efectivo.
Es un compromiso sostenido de las instituciones, pero siempre del lado de la sociedad civil, que nos impulsa a seguir ampliando derechos. Estos avances son fruto tanto del trabajo constante de activistas, organizaciones, como del compromiso de sucesivos gobiernos en la ampliación de derechos y también, lógicamente, de grupos parlamentarios que siempre han estado al lado apoyando e impulsando estas reformas. Nuestro país ha avanzado también en un proceso esencial, la despatologización de las personas LGTBI+, en consonancia con las recomendaciones internacionales y con la estrategia LGTBI de la Unión Europea. Porque, en el fondo, de lo que se trata es de rechazar una idea profundamente incompatible con los valores democráticos, la pretensión de que la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género puedan ser consideradas una patología o una realidad susceptible de corrección. Una visión sin duda estigmatizadora que niega la dignidad de las personas y que resulta incompatible absolutamente con una sociedad basada en la igualdad, que respeta la diversidad y, por supuesto, democrática. La propia Ley 423 supuso un paso decisivo al prohibir expresamente estas prácticas y tipificar como infracción administrativa muy grave estas pseudoterapias. La promoción de métodos, programas o terapias destinadas a modificar la orientación sexual de las personas, o su identidad sexual o la expresión de su género, incluso en el caso de que exista consentimiento de la persona afectada o de sus representantes legales, es contraria a derecho. Señorías, la preocupación por estas prácticas no es exclusiva de España. Tras una iniciativa ciudadana europea, respaldada por más de 1 millón de firmas, el Parlamento Europeo votó a favor de avanzar hacia la prohibición de las terapias de conversión en toda la Unión Europea, entendiendo que estas prácticas son incompatibles radicalmente con los derechos fundamentales, con la dignidad de la persona humana. Y también son incompatibles con los valores sobre los que se asienta la propia Unión Europea. La Comisión Europea ha alertado de las graves repercusiones que tienen, usted lo ha comentado, para la salud física y mental de las personas LGTBI, las prácticas de medicalización forzada y las llamadas terapias de conversión, que son en realidad terapias de tortura. Y ha anunciado la adopción de una recomendación, estamos esperándola probablemente en 2027, dirigida a los Estados miembros, para impulsar las iniciativas nacionales encaminadas a su prohibición y erradicación. Asimismo, el experto independiente de Naciones Unidas en este ámbito ha advertido de que las prácticas encaminadas a la conversión descansan sobre una premisa incompatible con los derechos humanos: la idea de que las personas LGTBI deben ser corregidas, deben ser disciplinadas para ajustarse a una determinada norma social. Y las personas no somos etiquetables, las personas no somos encasillables. Y lo importante es precisamente el respeto de esa diversidad de lo que cada uno es y quiere ser. La evidencia científica y los expertos internacionales en derechos humanos coinciden en señalar que estas prácticas son inherentemente humillantes, inherentemente denigrantes y discriminatorias. Los efectos descritos por la literatura especializada son, sin duda, muy graves. Sentimientos de vergüenza, culpabilidad, autoaversión, pérdida de autoestima, ansiedad, depresión, aislamiento social, dificultades para la intimidad, síntomas de estrés postraumático o intentos de suicidio, además de las consecuencias físicas derivadas del estrés crónico. Esto, desde luego, lo estamos haciendo un seguimiento muy pormenorizado desde la Dirección General, porque nos preocupa especialmente la situación de los más jóvenes, de la gente, personas que no están absolutamente formadas y que perfectamente pueden terminar en una situación irreversible. Somos muy conscientes, créame, de ello, y estamos, como digo, haciendo un seguimiento muy pormenorizado. Por ello, la protección de las personas afectadas constituye una obligación para los poderes públicos. La incidencia de estas prácticas no es menor.
Según la Agenda de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el 21% de las personas LGTBI en España manifiesta haber sufrido algún tipo de terapia de conversión. Es una cifra muy importante, es una cifra que nos preocupa. La encuesta de la FRAP de 2024 señala además que el 61% de estas prácticas se habían producido sin consentimiento de la persona afectada. Por eso, precisamente, la Ley de 2023 habilita y nos da la posibilidad de seguir investigando estas pseudoterapias. En estos últimos meses hemos recibido denuncias importantes, tanto individuales como colectivas, en relación con la práctica de estas terapias, algunas de la Comunidad Valenciana. Estamos investigándolas y se ha incoado esta misma semana un expediente sancionador porque, como digo, estamos hablando de conductas muy graves que tienen sanciones administrativas. Estamos incoando el procedimiento y, desde luego, vamos a seguir hasta el final. No tenga ninguna duda, señora Micó, que estamos en el mismo lado. Estamos intentando recomponer una situación que no se tendría que haber producido jamás, porque de lo que se trata es de reconocer a la gente como es, de mirar a los ojos a las personas y aceptarlas como son, no de intentar cambiar a nadie, porque nadie tiene por qué ser cambiado, menos forzosa o forzadamente. En ese sentido, le puedo asegurar que la iniciativa que está en estos momentos debatiéndose en el Parlamento es una iniciativa que está en la dirección de seguir avanzando, de seguir incorporando derechos a las personas LGTBI+, de garantizar su dignidad, sus derechos fundamentales y el respeto de toda sociedad. Y por esa vía vamos a seguir actuando. También le comunico que la estrategia LGTBI que se ha aprobado recientemente, hace unos meses, incorpora medidas de apoyo, incorpora elementos que pueden ayudar en esa superación de la situación vivida por las personas que han sufrido pseudoterapias de conversión. Y estamos incidiendo precisamente a través de la estrategia, que es un plan concreto también con recursos específicos, en que esa ayuda, ese acompañamiento, esos elementos que van a permitir recuperar a estas personas y recuperar su confianza en sí mismos puedan seguir avanzando. Por lo tanto, y voy concluyendo, creemos absolutamente que las terapias de conversión son lesivas de los derechos, son contrarias al derecho fundamental de las personas LGTBI, contrarias a la democracia, contrarias a nuestra Constitución. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir reconociendo las medidas necesarias para incorporar esa ayuda y ese acompañamiento que usted nos sugería, y lo vamos a hacer, por supuesto, a través de la iniciativa que se está debatiendo, pero también con otras medidas que ya están puestas en marcha, como digo, a través de esa estrategia, que es una estrategia transversal que le corresponde a todos los ministerios del Gobierno impulsar, y en ese sentido esté relativamente tranquila. Creo que es bueno seguir observando, seguir controlando y exigiendo, por supuesto, pero le puedo asegurar que estamos en la misma línea de discurso, estamos en la misma línea de actuación, y que esa estrategia también va a dar sus frutos y seguramente sean satisfactorios en la medida de la que usted nos está reconociendo esta mañana. Gracias.